Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast de Multimedios. Mi nombre es Adrián Morazán y me acompaña hoy Alberto Chávez. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Os. Muchísimas gracias por el espacio. No, un gusto tenerte acá. Siempre comentamos en este espacio temas de tecnología, temas de análisis, y cuando se juntan esas dos variables, verdad que se vuelven una herramienta valiosísima para los negocios, y justamente de eso vamos a hablar. Así que, Alberto, empecemos con lo bueno. Contanos acerca de ADI Business Intelligence. ¿Cuál fue su visión inicial, verdad, de esta empresa que, pues, su nombre nos habla un poco de lo que trata, pero cuál es la visión que tiene la empresa como tal y cómo evolucionó hasta lo que se ha convertido hoy? Perfecto. Bueno, inicialmente esa empresa hubo un punto de inflexión, lo que fue que nos abrió el panorama y nos hizo ver una gran oportunidad que había en el mercado. Inicialmente, ese punto de inflexión que te comento fue cuando empezó a regir lo de que venía todo esto de la facturación, que ahora se hizo la facturación, ¿verdad?, electrónica, y que antes era física. Entonces, charlando con mi socio Mario Navas, el cual es el fundador, ese fue un punto de inflexión porque nos hizo ver, ¿verdad?, cómo las empresas están afrontando este reto y realmente se les hacía muy complicado al no tener los sistemas que se requerían, ¿verdad?, todo lo que Hacienda venía imponiendo y demás. Entonces, todo ese tema, las empresas tuvieron que buscar, ¿verdad?, cómo desarrollar. Con cierta urgencia, además. Totalmente. Era algo que urgía en el momento y nos hizo ver, ¿verdad?, cómo ellas luchan con eso, cómo tienen que buscar desarrolladores externos o incluso internamente, ¿verdad?, el departamento de IT, cómo logran desarrollar esos sistemas para que se integren a sistemas que ellos ya tienen, ¿verdad?, para poder integrar eso a la facturación electrónica. Claro. Entonces, el ver cómo comienza ya este rumbo en Costa Rica generalmente, nos da esta visión de que las empresas no están listas para transformar digitalmente sus procesos, y no hablo solamente de esto, ¿verdad?, te lo nombro porque es como el punto inicial, pero un poquito más a fondo, realmente no estaban listas para lo que era transformación digital y de sus procesos en todas sus áreas. También hubo un punto que vale la pena mencionar, y es que cuando empieza, ya esto fue un poco después, estamos hablando de quizás 3 años alrededor, cuando empieza todo el tema de la analítica de datos. Claro. Globalmente ya estaba en tendencia, y cuando empieza a llamar la atención, incluso en Costa Rica no habían entidades o universidades que estuvieran brindando esta educación. Le damos, ¿verdad?, o más bien identificamos este valor agregado que tiene para las empresas el análisis de datos. Específicamente lo notamos en el área de las finanzas, reportes y análisis financieros. ¿Cómo podría esto automatizar y ayudarnos, ¿verdad?, a tener estas visualizaciones más claras en el tema de las finanzas? A raíz de todo esto es cuando 2 socios y mi persona, incluyéndome, que somos los cofundadores, teníamos una educación orientada a la tecnología y recibimos una propuesta de nuestro socio fundador para formar parte de este gran proyecto. ¿Socio fundador o socio embarcador? Un poquito las dos. Una gran oportunidad, ¿verdad? Nosotros notamos una idea con gran potencial. Claro. Y nosotros, como te digo, ya teníamos una educación orientada al tema y siempre manteníamos charlas, ¿verdad? Sí, estaban en constante formación. Exacto, sí, nosotros ya teníamos como este tipo de charlas y demás, pero no había nada concreto hasta este día que fue que empezó a cambiar nuestras vidas. Entonces, a partir de ahí, ya llega a Mario con esta idea, ¿verdad? Y nosotros nos encanta lo que viene siendo el proyecto. Empezamos a plasmar estas ideas, a accionar, a ejecutar, y es cuando se le empieza a dar forma a todo este proyecto de ADI Business Intelligence. Qué valioso eso, Alberto, porque siempre decimos, y lo decimos mucho, que a veces las ideas están sobrevaloradas. Lo importante es ejecutarlo. Totalmente. ¿Verdad? Porque cuántas veces nos hemos sentado uno con 3 amigos y dice, montemos un bar, ¿verdad? Todas las veces. Pero realmente hacer eso que están haciendo ustedes, que es realmente sentarse, ejecutar, desarrollar, es la parte difícil, ¿verdad? Porque las ideas, como digo, hay muchas, pero sentarse a ejecutar es realmente la clave del negocio. Totalmente, estás en lo correcto, y es que de hecho duramos tiempo, ¿verdad?, en lo que era charlar y que queremos hacer algo respecto a la tecnología. Nosotros veíamos las oportunidades y teníamos claro que queríamos ayudar
no solo a las empresas a tomar mejores decisiones, sino que transformar a sus negocios. Queríamos hacer algo que marcara la diferencia. Justamente que decís eso, transformar, es un punto importante porque se habla mucho de transformación digital, pero a veces las empresas realmente no hacen transformación digital, ¿verdad? No se están transformando, están aplicando ciertas herramientas digitales, pero no hay una verdadera transformación. ¿Cuál sería la clave en esta transformación que están dando ustedes, justamente con todo ese tema de inteligencia de datos, para realmente obtener una verdadera transformación digital? Una verdadera transformación digital viene del hecho de entender que realmente no basta simplemente con adoptar tecnologías, herramientas o irse por lo que está en tendencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que esto va más allá, es adoptar una mentalidad de cambio constante. Nosotros tenemos que entender y fomentar esa mentalidad, porque hemos topado con muchos casos en los que las cosas se vienen haciendo de tal manera, ¿verdad? O creen que por simplemente digitalizar unos procesos o automatizar unas tareas, ya están haciendo las cosas de una manera excelente. Y no quiere decir que está mal, ¿verdad? Por algo se empieza. Esos son los primeros pasos. Exactamente. Pero sí es importante tener esa visión clara y poder entender que para ir más allá es más que todo un cambio de mentalidad. Tenemos que tener claro que esa mentalidad es lo que nos va a llegar a ir más allá de todo eso. Desde tu experiencia y justamente con ya un camino recorrido y acompañando a las empresas, ¿verdad? ¿Cómo puede este análisis financiero realmente contribuir? Porque, como te digo, las herramientas digitales son herramientas, ¿verdad? Si no se usan como tal, no están cumpliendo su función, ¿verdad? Pero ¿cómo este análisis financiero directamente con inteligencia artificial puede ayudar a transformar los procesos en una empresa? Realmente los análisis financieros son muy importantes porque, por ejemplo, antes las empresas simplemente realizaban análisis financieros y a partir de ahí tomaban decisiones, ¿verdad? Pero no es lo mismo a tener una visión completa del negocio, una visión integral, ¿verdad? Que eso es lo que busca esta inteligencia de negocios, ¿verdad? De buscar una visión integral de todo lo que es la empresa y no simplemente una área o otra área específica. Entonces es importante entender que tenemos que ver más allá de lo que es simplemente algo específico. Y esos análisis financieros pues vienen siendo más eficientes porque tenemos la oportunidad de predecir. Nace algo poderoso que es la anticipación. Claro. Entonces ya no tenemos que esperar, ¿verdad? Como a que cambie algo en el mercado para llegar y adaptarnos, sino que gracias a estos análisis financieros con analítica avanzada podemos tomar decisiones que nos ayudan incluso a predecir y a detectar patrones de cambio antes para poder nosotros reajustar nuestra estrategia y adelantarse a la competencia que o tal vez no lo está haciendo bien o tal vez ni siquiera ha empezado por simplemente resistencia de cambio o muchos cambios. Incluso dejar la competencia, uno mismo, ¿verdad? En el sentido de que estás hablando del mundo financiero, ¿verdad? No hay nada más sensible que hablar de dinero, ¿verdad? Y hablar de la incertidumbre de hacia dónde avanzar o qué hacer y demás. Y según entiendo lo que están diciendo, que todos esos datos duros en realidad nos ayudan a tomar mejores decisiones, que es el gran peso que tenemos todos los empresarios, decir hacia dónde, exactamente, hacia dónde, y que ADI se vuelva un partner esencial en eso, pues es realmente valioso. Alberto, hablamos de automatización. ¿Cómo entra la automatización en este proceso? La automatización es uno de los pilares fundamentales, definitivamente, en cuanto a la transformación digital y específicamente la inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque realmente hay tareas que duran muchísimo en realizarse, horas o incluso días, y ahora se pueden resolver en minutos. Wow. Y realmente esto, como te digo, reitero, es una realidad. Y pues el hecho de que los equipos ahora puedan automatizar tareas, eso significa que van a tener más tiempo libre para poder enfocarse en cosas que en realidad aportan valor a la empresa, tales como van a poder pensar estratégicamente, van a poder enfocarse en cómo mejorar la experiencia del cliente, y son cosas que realmente agregan valor en vez de tareas que antes te iban a quitar muchísimo tiempo, claro, ¿verdad? Y es necesario entender que eso es solo un paso, ¿verdad? Es un pilar, pero es uno de los pasos que conforma todo lo que es la inteligencia de negocios y en sí la transformación digital. Hablando de esos pasos positivos, pero hablemos de la contraparte. ¿Cuáles son las barreras que impiden que esta transformación digital realmente impacte de manera positiva en un negocio? Estas barreras es un tema, ¿verdad?, totalmente completo, porque al nosotros estar liderando en este tema, nos hemos topado con barreras tanto culturales como estructurales. Claro. Y especialmente en
en pequeñas empresas, ¿verdad? Pymes o medianas, que estas barreras estructurales y las culturales son las más comunes, ¿verdad? Y te puedo nombrar una que cultural que se me viene a la mente, la más común ha sido la resistencia al cambio. Claro. Nosotros hemos topado con empresarios que son grandísimos empresarios, pero tienen muchísimos años haciendo una toma de decisiones de manera tradicional, ¿verdad? Entonces... Así sí, lo he hecho siempre y así se queda. Exactamente, y que esté funcionando no quiere decir que es lo óptimo, ¿verdad? Tenemos que ver cómo nosotros podemos hacerles entender, ¿verdad? Y lo hemos tomado con muchísima responsabilidad y es un gusto, la verdad, tener la responsabilidad de hacerles entender, ¿verdad? Que este cambio viene para mejorar lo que ellos ya tienen. Si es algo eficiente, imagínate cómo podría llegar a ser si nosotros le aplicamos la inteligencia. Pero es una gran tarea porque definitivamente a una persona que posiblemente lleva mucho tiempo, ¿verdad? Como decís vos, una gran empresa, lo más seguro está relacionada con grandes años. ¿Verdad? Decirle, mira, eso de otra manera se puede hacer más eficiente y con un menor uso de recursos y demás, pues crea una barrera, ¿verdad? Y es uno de los puntos esenciales de este espacio, como uno mismo a veces se vuelve enemigo. Pero ustedes tienen una gran ventaja, que son los datos. Porque al final de cuentas el empresario dice, ¿y cómo me demuestra eso? ¿Verdad? Es correcto. ¿Cómo usted puede decir que eso realmente tiene que hacerse de otra forma? Los datos, ¿verdad? Que son esenciales. Eso es lo importante de los datos, ¿verdad? Que vos podés llegar y le podés decir, ok, vea, eso se está haciendo de esta manera, pero vea lo que están diciendo esos datos que realmente ustedes sí los analizan, pero no se han dado cuenta de que los datos están diciéndonos más allá, están diciéndonos y dándonos información más valiosa. A partir de ahí tenemos que hacerles entender que los datos no vienen a sustituir, ¿verdad? Claro. Completamente cómo vienen haciendo las cosas, sino que vienen a mejorarlas. Es un tema de complementación, que ellos lo hacen por intuición, por experiencia o por estructuras jerárquicas. En realidad lo que nosotros queremos es que esto llegue a ser un complemento. Entonces ha sido un reto, como te digo, que hemos tomado con muchísima responsabilidad y con muchísimo gusto, porque nosotros sabíamos que esta resistencia al cambio iba a ser pues todo un tema, ¿verdad? Y lo hemos topado bastante. Por otro lado, nombrábamos los temas de barreras estructurales y pues es un hecho, ¿verdad? Que no todas las empresas van a tener estructura tecnológica que... Claro, preparada para recibir todo esto. Exactamente, sí, no puedes llegar y esperar que una pyme tenga todas las herramientas de analítica avanzada o la estructura tecnológica necesaria para empezar a operar como es debidamente. Pero realmente para esto se ocupa tener una visión y liderazgo para poder romper estas barreras, ¿verdad? Y qué difícil, porque la pyme, aunque no tenga la visión, sí tiene la necesidad, ¿verdad? Exacto. Yo te aseguro que aunque no lo sepan, lo necesitan, ¿verdad? Porque quien no controla sus datos, y sobre todo en algo tan sensible como las finanzas, ¿verdad? Está destinado a cometer errores, ¿verdad? Entonces que ahí entra el factor educación, ¿verdad? El factor formación de cómo enseñarle al empresario y a la empresaria, y el empresario y la empresaria tener la disposición de aprender para estar seguro, pues cómo avanzar. Alberto, justamente ese es el punto que sigue, el tema y el rol de los líderes en este punto ante esas herramientas, pero vamos a hacerlo justamente después de esta pausa. Perfecto. Mi nombre es Adrián Morazán, estamos con Alberto Chávez de ADI Business Intelligence en Baco Marketing, el podcast de multimedios. Todo lo que acontece y afecta a nuestra región también debe ser informado. De la mano de Fernando Robles y Norma García en Milenio Noticias. De 5 a 7 de la mañana por la pantalla de Multimedios, Canal 8, cerca de vos. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedios. El único show deportivo para toda Hispanoamérica, desde la capital de España a la Madrid. Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en El Curubito. ¡Nos esperamos!
Estamos de nuevo en Backup Marketing con Alberto Chávez de ADI Business Intelligence, hablando de un tema súper importante para todos y todas los empresarios y empresarias, y es el manejo de datos con inteligencia, ¿verdad? Justamente, Alberto, estábamos hablando, o ya veníamos al punto de cómo lidiar justamente con líderes y con equipos en el éxito, ¿verdad? Para adoptar estas herramientas de negocio. No solo, como decíamos ahora, en entenderlas, en tomar su valor, sus beneficios. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en este proceso? Nosotros, cada vez que empezamos a entablar una relación con un cliente, somos muy claros con los líderes porque ellos tienen un rol fundamental, ¿verdad? Claro. Ellos son los que tienen que llegar y marcar el rumbo, y primeramente son los que tienen que creer en el valor de los datos, y no solo creer en el valor de los datos, tienen que transmitir con claridad el para qué, ¿verdad? Y también el propósito. Porque a un final, si el liderazgo es coherente, la organización va a seguir ese mismo patrón de coherencia. Claro. Y bueno, no se trata simplemente de llegar y aprobar inversiones en tecnología por ser un líder, ok, me desligo, que mi equipo empiece a trabajar en esto. Realmente tienen que estar de lleno en el proceso y entablar esta relación de fortalecimiento con su equipo. Porque a un final también el liderazgo no puede ser algo vertical, ¿verdad? Claro. Al final son los equipos los que interactúan con los datos, los que generan datos, los que tienen los desafíos de implementación, y son ellos los que nos van a dar oportunidades de mejora. Esos feedbacks son muy importantes, ¿verdad? Y el hecho de que todo esto en unión se realice de esta manera nos va a dar una adopción real y sostenible de las herramientas. Es muy importante porque muchas veces cuando hay un cambio en una empresa, y bueno, este tema es toda una reestructuración, ¿verdad? Muchas veces no solo es cambiar tal proceso, sino que muchas veces se tiene que rediseñar por completo para que sea óptimo. Claro. Y al ser de esta manera, los equipos lo van a adoptar con, como te digo, va a ser una opción mucho más tranquila, mucho más serena, porque al haber tantos cambios, muchas veces todos hemos escuchado, ¿verdad?, que pasa, esto ahora va a funcionar de tal manera, se pueden escuchar tantos comentarios positivos como negativos. Claro. Entonces, el tema del líder y los equipos es esencial, porque a un final la tecnología va a estar, ¿verdad? Pueden adoptar X o Y herramienta para automatizar, para realizar la inteligencia de negocios, pero si no adoptan estas herramientas con convicción, con propósito y con curiosidad incluso, no va a funcionar de la misma manera. Claro, haces toda la implementación y la gente sigue usando Excel, ¿verdad? Eso es clásico. Es un clásico. Ahora, vemos que es un tema de educativo y cultural. Más bien aquí yo te pregunto, ¿a qué se atienen más bien las empresas, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro que corre una empresa, sobre todo una empresa desarrollada, ¿verdad? No todavía estamos hablando lejos del sector emprendedor, ¿verdad? Una empresa desarrollada, ¿a qué se atiene por no tener esta visibilidad, ¿verdad? Este conocimiento de sus propios datos? ¿Cuáles son los peligros que enfrenta? Realmente es una gran desventaja, sí, empezando por ahí. Si vos no querés implementar tecnología y adoptarla de la manera correcta, simplemente vas a empezar a tener desventajas con tus competencias. Y ya hoy en día muchísimas empresas a nivel mundial, ¿verdad? Tal vez en Centroamérica o Latinoamérica no es un tema tan fuerte porque está en desarrollo, está en tendencia. Bueno, aunque ahora competimos con todo el mundo, ¿verdad? Sí, completamente. Hay competencia mundial. De eso se trata. Y pues el hecho de que haya empresarios que muestren esta resistencia al cambio o que sean escépticos al tema, pues simplemente se van a quedar rezagados. ¿Por qué? Porque hay patrones que podrían ver fácilmente si se logra tener esta adopción y los procesos correctamente, pero ¿qué pasa si mi competencia está adoptando todas estas herramientas, está invirtiendo? Porque la alfabetización digital es una necesidad, no puedes tampoco adoptar eso sin querer educar a tu equipo, ¿verdad? Este gap, ¿verdad? Esta brecha que hay acá de talento digital también es un tema que es muy importante. Entonces, los empresarios que no, en resumen, ¿verdad?, que no están adoptando todas estas herramientas, básicamente están obteniendo desventajas. ¿Por qué? Totalmente. Porque la competencia ya se empieza a dar cuenta que el valor de los datos es real, que vos puedes tomar decisiones basadas en evidencia y que incluso puedes empezar a predecir el mercado, puedes empezar a predecir comportamientos de clientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que digo, obviamente, si yo no... Se quedan totalmente atrás. Como dijo uno de mis socios, es que la tecnología no te va a perdonar. Claro. Ya, si vos no lo adoptás,
vas a ver y te vas a arrepentir. Y además la tecnología es exponencial, ¿verdad? Cuando yo quiero entrar, ya mi competidor va 2, 3x más adelante, ¿verdad? Exactamente, sí, porque esto es un tema de evolución continua, ¿verdad? Y es con esta mentalidad que hay que adoptar todo este cambio. Claro. Alberto, contanos un caso de éxito, si no puedo decir específicamente la empresa, pero sí el sector y cómo, digamos, esta tecnología de datos, cómo ustedes en AD Business Intelligence impactaron de manera positiva a esta empresa. Hay un caso muy reciente, de hecho, que es una empresa del sector de la salud privada y nosotros no solamente le ayudamos con temas de finanzas para tomar mejores decisiones, sino que también les hicimos ver que quizás ciertas relaciones comerciales que tenían no eran tan provechosas como ellos creían, ¿verdad? Cosas que ya estaban establecidas desde hace muchísimos años, las cosas con el tiempo cambian. Entonces fue todo un análisis para hacerles ver que ok, tenés que replantearte este tipo de relación, ¿verdad? Quizás estás pensando que te está dejando más ganancia de la que vos crees, por eso realizamos todo un análisis y en realidad nosotros fuimos más allá porque cuando vos realizas un análisis completo, ni siquiera era algo que estábamos por solicitud específica desarrollando, pero nosotros de eso se trata, ¿verdad? De ir más allá y decirle al cliente, ok, tienes que replantearte esto. Y también hubo un punto en el cual por lo menos la estructura no era la correcta de cómo estaban llevando sus servicios, porque por ejemplo, tenían todo mezclado, entonces a la hora de hacer un análisis vos veías un producto de macrobiótica con fisioterapia y medicina general. Qué impresionante, porque para una empresa debe ser súper importante darse cuenta que la estructura y la forma que están llevando su negocio no es la adecuada, ¿verdad? O sea, en la vida uno se pone a pensar como empresario, ¿será que esto, verdad? Y si no hago ese análisis, en la vida me pasa por la cabeza y es algo que puede estar afectando el negocio. Sí, de hecho los líderes de la empresa nos decían que curioso porque parece ser algo muy simple y nosotros decíamos exactamente, porque es que eso es lo que sucede. Que nunca lo va a ver. Es correcto, y si usted ya tiene una base y la base no está bien, todo lo que venga sobre esa base, pues no va a tener la dirección correcta y es lo que pasó exactamente en ese caso. Entonces nosotros le dimos los consejos e incluso elaboramos la reestructuración para que el sistema en sí operativamente sea muchísimo más eficiente y tenga la estructura y orden que debería de tener, ¿verdad? No tenemos por qué tener todos estos servicios y bienes y productos, ¿verdad? Todo mezclado, ¿verdad? Porque incluso eso dificulta el trabajo a los analistas y bueno, ¿qué empresa, verdad? Y es una empresa bastante grande y del sector de salud que vos pensarías, no debería tener algo tan básico, creería uno, ¿verdad? Que no debería estar tan desordenado, ¿verdad? Y es que, como te digo, si esto estructuralmente empezó mal, pues continúa mal. Pero es que esa es la diferencia entre creer algo y tener los datos para decir esto está mal, hay que revisarlo, o está bien, pero sin los datos no deja de ser una creencia, ¿verdad? Es correcto, y es que si ellos no lo ven ya plasmado con datos y con una explicación, con unos paneles de visualizaciones que sean específicos para lo que vos querés decirle, cuesta mucho que lo vean. Claro. Alberto, y bueno, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿dónde se arranca? Con una empresa que dice, que los ve ustedes y demás, dice, o sea, yo definitivamente toda esa información la necesito, pero de aquí a acá, ¿cómo se llega? ¿Verdad? ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que tomar una empresa para empezar a trabajar con ustedes? Adrián, esa es una muy buena pregunta porque realmente somos conscientes y nos consta que hay muchas empresas que creen que simplemente por contratar tecnología o herramientas que están en tendencia, ese es un buen primer paso y realmente necesitamos tener claro el propósito. Antes de nosotros contratar cualquier equipo de analistas o irnos por este lado, ¿verdad? Necesitamos identificar qué puntos de mejora podemos tener. Por eso se requiere completamente un análisis y antes de saltar a dar este paso, que es muy normal que una empresa te llegue y, ok, ¿qué tecnología necesitamos? ¿Qué desarrollamos? Pero realmente antes de eso se necesita ser muy crítico, se necesita hacer todo un diagnóstico que por más simple que parezca, es lo que te empieza a dar una base que te permite crecer sin improvisar. Claro, que puede justamente decir, mira, necesitamos esta tecnología, pero tiene que haber ese análisis inicial. Exactamente. Si no van a poder alcanzar. Y de hecho, a lo que voy es que necesitan hacerse preguntas, ¿verdad? ¿Qué ocupamos mejorar? ¿Dónde estamos teniendo ceguera? ¿Qué procesos o automatizaciones no se están haciendo de la manera correcta, ¿verdad? Todo eso, como te digo, cualquiera pensaría, sí, suena lógico, pero no es realmente lo que siempre optan por ser el primer paso. Por eso es muy importante que se cuente, ¿verdad?, con el apoyo y con la inducción necesaria
para que no caigan en este error, porque hemos visto, ¿verdad?, muchas empresas que gastan muchísimo dinero en tecnología, ¿verdad?, y después son tecnologías que al final es plata que no se le va a sacar el provecho, ¿verdad?, por no haber hecho un análisis diagnóstico adecuado. ¿Cuáles son algunos consejos, Alberto, porque estamos llegando ya al final, que vos le darías a una persona que quiere tener esta inteligencia de negocios como una herramienta básica en su empresa? Primeramente, un punto que yo personalmente considero muy importante es el de hacer de la curiosidad tu mayor ventaja competitiva. Claro. Un buen líder tiene que entender que inculcar ese tipo de temas, ¿verdad?, en sus equipos nos va a ayudar a ver no solo los datos como reportes o demás, sino que podemos verlos como oportunidades para empezar a observar oportunidades de mejora, digamos. Y también al hacerlo de esta manera, ¿verdad?, el equipo se va a sentir más integrado y las cosas van a fluir de mejor manera, generalmente. Sí, es una curiosidad básica, digamos, que motiva el negocio como tal. Exactamente. ¿Qué otro consejo, Alberto? Se nos queda un espacio para uno más y después algunas palabras de cierre. Ok, perfecto. Un punto que considero muy importante también es el hecho de que vos tenés que conectar los datos con las personas y con el propósito. Claro. Y es que... ¿El para qué? Exactamente. Reitero, ¿verdad? Porque realmente el líder es el que le toca llegar y desarrollar y hacer que el equipo se sienta parte de esto. Y es que si un líder llega y conecta, ¿verdad?, el propósito, les deja claro el para qué, y muy importante, tiene que modelar con el ejemplo, los equipos lo van a adoptar de una mejor manera. Si vos te pones a pensar, los seres humanos, ¿verdad?, el ejemplo siempre es como lo que más claridad nos da. Sí. Y al cautivar, ¿verdad?, y desarrollar esa relación interdisciplinaria, ¿verdad?, también nos va a ayudar a que la inteligencia sea integral y organizacional, ¿verdad? Claro. Y esto realmente solo se logra en comunidad. Totalmente. Y sobre todo con ese rol tan valioso de educar a los empresarios, educar a los líderes y que estos eduquen a las empresas, porque al final de cuentas el cambio en cuanto a mentalidad toma tiempo, ¿verdad? Totalmente. Tiempo. Alberto, contanos ahora a modo de cierre, ¿dónde los podemos contactar a vos, al equipo? ¿Cuáles son los pasos para acercarnos a ustedes? ¿Cómo se puede conectar la gente con AD Business Intelligence? Sí, claro, bueno, tanto en página web como en Instagram, AD Business Intelligence. También tenemos página en Facebook, entonces de momento pueden contactarnos por esos medios y también van a encontrar nuestros contactos personales en la página web. ¿Cómo empieza todo? ¿Una reunión de asesoría inicial? ¿Perdón? En una reunión de asesoría inicial, ¿cómo arranca todo? Sí, totalmente. De hecho, ese primer contacto siempre va a ser, ¿verdad?, como para lograr esa noción, ¿verdad?, como para aterrizar las ideas de los clientes, porque de hecho nos pasa que llegan y nos dicen, pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué necesitamos implementar, verdad? Porque realmente no tienen idea de cómo empezar. Es un proceso educativo importante. Exactamente, y justamente nos hemos ido por ese lado de que tenemos que invertir tiempo en lo que es educar, porque nos hemos topado con esa resistencia al cambio que te comentaba y desconocimiento, ¿verdad? Y es totalmente normal, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso muy bonito porque lo hemos afrontado con esa mentalidad de que queremos educar. Y que dicha que empresas como ustedes traen eso a Costa Rica porque forman empresas más maduras, más desarrolladas y que pueden tomar decisiones más inteligentes. Alberto, te agradezco montones el espacio que nos has venido a dar y justamente esos conocimientos, y de verdad desearles a las empresas que aún no manejan sus datos de esta forma que se acerquen a AD Business Intelligence, porque justamente va a hacer que seamos unas empresas más maduras, más desarrolladas y con más herramientas. Alberto, te agradezco montones y te esperamos a futuro de nuevo. No, muchísimas gracias a vos por el espacio, ha sido un placer. Estamos acá en Baco Marketing, podcast de multimedios. Mi nombre es Adrián Morazán.